Había veces que estaba yo aquí sola en el edificio y ya era tarde-noche. Entonces estaba sentada y veía pasar una sombra. Yo me levantaba y no había nadie. Yo me asomaba a la puerta y no había nada. Pero yo notaba que pasaban sombras. Notaba la presencia de algo. Estábamos los actores preparando el texto, que era El espíritu no puede morir, y empezamos a escuchar un piano a las 3 de la mañana. Sensaciones como que un aire te levanta y te acarician el pelo, o te entra un frío así como si te soplaran por la parte de atrás. Las cortinas que tapaban la ventana, sí que hubo una vez también que vimos como si pasara una mano. Y a veces se oía tocar la puerta, abríamos la puerta y no había nadie. Los veía. Ella decía que los veía pasar de un sitio a otro. Acabo de ver cruzar un señor de una pared a otra. Alguien llorando en el cuarto de baño o en jefatura, en dirección, era también una constante. Esto fue convento, fue hospital. En este edificio es donde se hacían todas las torturas. Aquí, en cualquier sitio que se picaba, que se hacía un agujero, incluso en la pared, había cadáveres. Está lleno de huesos. Yo creo que ahí está perfecta. Yo creo que ahí está muy bien. Esta es la iglesia del antiguo convento de San Juan de Dios de Olivenza. Os adelanto que es un lugar donde han sucedido muchas cosas. Maite lo sabe bien porque ya ha sido testigo de alguna de ellas, que enseguida os va a contar. Bueno, Maite, de verdad que han pasado muchas cosas. Sí, aquí, ¿no? La verdad que sí. Yo estuve aquí siendo profesora de teatro de la escuela 2 años, 3 años. Y sí, han pasado muchas cosas. Tu primera impresión, Paloma, nada más entrar en esta iglesia, que solo es la antesala al gran convento que vamos a visitar en unos minutos, ¿cuál es? Se respira mal. Sí. Se nota un cambio de atmósfera, y no porque haga más frío o menos frío, sino porque hay una densidad del aire. Pues este es el primer corredor que nos encontramos al entrar al convento. ¿Qué es realmente lo que te pasa, Maite? ¿Qué es lo que ves? Mira, yo sobre todo me pasaba, ¿no? Que lo que a mí me pasaba ha sido en la escalera aquella. Escalera y parte de arriba. Es donde yo me sentía, cada vez que venía a dar clase, pues muy débil, muy cansada. Enferma como enferma. De hecho, empecé como a perder peso, vitalidad. Sí, sí. Yo, de verdad, sentía sufrimiento, como si yo sintiera todo el sufrimiento de enfermos, personas fusiladas, seres que lo han pasado mal. Pero es que la cosa que esa sensación de malestar se me acumulaba. Esto no lo comentaste en un primer momento, No, te lo guardaste para ti. Me daba vergüenza. Me acuerdo, verano, finales de clase, estábamos ensayando, tenemos la puerta abierta, arriba, porque hacía mucho calor. Claro, yo veía el pasillo, pero conforme yo estaba trabajando, dirigiendo, trabajando la clase, me estaba dando cuenta de que había gente. Una sensación de presencia, ¿no? Sí, pero incluso de ver. O sea, yo, por el rabillo del ojo, como se suele decir, yo veía a seres. Me parece que Maite vio lo que había. Toda la parte de arriba ha sido hospital. Y ahí, por el pasillo, siguen yendo con los camisones blancos y gente con vendajes en la cabeza. O sea, es como si esta planta fuera convento, y por aquí se ven pasar monjas, y arriba lo que se ve es el pasillo, habitaciones a los lados y gente enferma, y muchos con vendas en la cabeza. Y este olor que hay aquí, que tú también lo hueles, es como hospital.
Sí, vale, perfecto. Sí. No sé por qué había tantos niños aquí. ¿Un orfelinato a lo mejor? Pues a lo mejor. Yo la primera vez que pisé esto, yo no sabía lo que había aquí. De aquí han tenido que salir Paloma. huesos, pero... Sí, pero vamos. sí, de hecho hicimos bueno, se hizo el ascensor cuando estuvimos aquí trabajando y sí, efectivamente, en esa obra pues sí salieron bastantes huesos. Que te da miedo quedarte, ¿no? Me impresiona. De hecho, a mí me dieron un despacho aquí, una de estas habitaciones. No podía estar aquí. Maite, vamos a comenzar esa experiencia de aislamiento. Yo te dejo este walkie-talkie. En todo momento vamos a estar en contacto. Vamos a estar muy cerquita. Vale. Sé que este pasillo te impresiona. En un momento dado, si te sientes con fuerzas y todo va bien, pues me gustaría que te dieras un pequeño paseo. No te molesta, ¿no? No. Vale, esto es una cámara también. ¿Estamos? Sí. Bueno, pues me he quedado sola. Me he quedado sola en este pasillo que curiosamente pues siempre me ha impresionado mucho, la verdad. Dale con botón derecho, abajo te sale una pantalla grande. Sí. Puedes poner la pantalla completa. Vas pasando. Ahí es que... Y pones esa pantalla completa. Vale, totalmente. Vale. Se acaba de escuchar un crujido al final del pasillo. Muy cerca. Estoy escuchando pasos, pero no, la verdad que no sé realmente si son del equipo nuestro o... Pero el golpe de madera... Paco, ¿me escuchas? Te escucho, Maite, dime. ¿Estáis por aquí cerca? Ahora mismo no hay nadie en el convento. Ajá, vale. Cuéntame qué sientes. ¿Estás escuchando algo? Pues... justo al final del pasillo, que me llama muchísimo la atención, se escuchan crujidos, muy cerca, en el pasillo donde yo estoy. Se ha escuchado un crujido, ¿eh? Y luego se están escuchando pasos, pero yo pensaba que erais vosotros que estabais abajo. Bueno, tú tranquila, Maite, estamos cerca, pero estamos fuera del convento. Voy a levantarme. Paco, voy a levantarme, ¿vale? Voy a dar un paseo por el pasillo. Voy a ver al final del pasillo,
en el cuarto de baño. Voy para allá. ¿Estáis fuera de verdad? Sí, sí, te aseguro que estamos fuera, no es ninguna broma. Puedes estar tranquila que no somos nosotros. También no quiero que te sugestiones ni que te asustes. Puede ser cualquier cosa. Dinos exactamente qué es lo que estás sintiendo. Ruido. Un ruido. ¿Un ruido de qué tipo? Puede ser de cara, ¿eh? Puede ser de cara. ¿Sabes lo que pasa, Paco, también? Que ahora mismo ella tiene otra percepción distinta también del sonido. Antes en el grupo, todos los que estábamos hacíamos mucho ruido, no se escuchaba igual que ahora, por lo tanto, como es lógico también, tiene que tener una diferencia, es decir, tiene que notar distinto ahora respecto a antes. Eso puede, ella una vez que lo interpreta, comienza a pensar lógicamente que algo distinto está pasando. Tú además en la oscuridad te has quedado en el Cervantes y es verdad que todo sonido se multiplica, Todo ¿no? es diferente. Claro. Efectivamente, ella está sola ahora mismo. No sé si lo percibís, Paco. Estoy escuchando un sonido que viene como de una vocecita, como un sonido de un tintineo. Una cosa así. ¿Quién eres? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hola? Era como un sonido así... no sé, como algo pequeñito, muy... ¿Hola? Sí, a ella se la ve asustada. A ella se la ve que... No se encuentra cómoda. No está cómoda, está buscando, como tú dices, la protección de la pared. Y aunque le está echando valor, porque es un sitio que le da miedo... valor que no te digo. Realmente sí se le ve un poco paralizada, ¿no? Pero que sí que era un niño, ¿eh? Es una vocecita... ¡Ay! ¡Ay! Lo que he escuchado ha sido la vocecita del niño. Llorando, pero no sé si la ha captado la cámara, no sé si se ha percibido el sonido. Ahora no suena nada. Ahora no suena nada. De todas formas, también te digo que yo creo que emana del cuarto de baño, ¿eh? No lo localizo, pero sé que está. Hay un sonido de un niño. No puedo seguir aquí, Paco. Vale, doy por finalizado mi experimento. No te preocupes que vamos a por ti ahora mismo. Sí, estoy genial. ¿Sí? Es que es curioso. Es que hay un
es que un sonido de un niño llorando. Claro que son niños, es que lo creo que son niños. Había un sonido de fondo de algo muy lejano llorando. Tú decías que venía de aquí. Podría venir de aquí, sí, porque estaba dejando estaba todo así. ¿Y la cámara esto supongo que necesitará? Bueno, Paloma, pues te vamos a dejar en el mismo punto que ha estado Maite, ¿vale? Sí. Y tú simplemente nos cuentas qué ves, qué sientes aquí, si es que sientes algo. Perfectamente. Pues aquí tenemos la silla. ¿Me siento? ¿Eso? Sí, siéntate, la Paloma. Paloma, te vamos a dejar completamente sola, ¿no? Y estamos en contacto. Nos vemos dentro de unos minutos. Muy bien. Puerta que se abre y suena. ¿Cuáles son tus sensaciones al estar allí sola? He visto al hombre de la cabeza vendada andando por el pasillo y ha habido puertas que se abren y se cierran. ¿Has oído algo? Sí, una puerta que se abre y se cierra. Precisamente porque ella, Paloma, enseguida, sin saber la historia de este lugar, pues ha visto todo tipo de personajes, tanto monjas clarisas como... Es curioso lo que ha mencionado antes, ¿no? La certeza de que en el siglo XIX, ¿no? Había un convento, sí, además sí. de una orden determinada, Sí. que además con una función Hay otra específica. presencia. Otra presencia. A ver, ¿qué es lo que pasa? Sí, cuéntame, Paloma. Hay otra presencia. Es otro hombre. Y me dice, vengo de una guerra. Vengo de una guerra. Sí, eso me dice. No le veo heridas, pero es alguien que está muy delgado y tiene una mirada muy triste. Y la sensación que hay, aparte de que vea a estas personas, es que hay mucha gente aquí. Tengo a alguien detrás de mí, pero cuando me vuelvo se mueve. No sé quién es. Estamos a la espera de ver si podemos identificar.
No parece uno de los enfermos. Es alguien muy raro. Es un cura. Él no está enfermo, ahora me dice. Él cuida. La energía del piso de abajo es diferente a la de este. ¿En qué sentido ves que esa energía es diferente en el piso de arriba y en el piso de abajo? La energía del piso de abajo es una energía que transmite menos sensación de dolor y de sufrimiento que la de este piso. La energía del piso de abajo es una energía femenina y la energía de este piso de arriba es una energía masculina y además masculina doliente. La del piso de abajo es una energía femenina que no quiere decir que... Se oigo, Paloma, sigue. ¿Se ha cortado la comunicación? Sí. ¿Qué le pasa al aparatito, oye? Parece que ha habido algún tipo de interferencia, se ha cortado la comunicación. Se ha cortado la cámara de atrás. Sí. Hemos perdido además la cámara de atrás. Donde decía que estaba justamente la presencia. Sí. Es curioso. Pues ya empezamos. Esto me recuerda al Teatro Cervantes. Sí. Otra vez la cámara, donde la presencia... Ha fallado justo la cámara Se va. donde... Sí, bueno. Sí, sí. Sí, le estamos escuchando, pero falla de vez en cuando algún instante. ¿Y la cámara la habéis encontrado o se sigue perdida por ahí? Perdido la cámara con... Paloma, pues vamos a terminar la experiencia contigo. Te ruego que no te muevas, vamos a ir a por ti. Y me va a acompañar el doctor Gaona, que va a ser la persona que se va a quedar ahora en soledad. Vale. Venga. ¿Perfecto? Muy bien. ¿Te parece, doctor? Vámonos. Pues venga. Suerte, compañero. Me he detenido un momento porque había notado una baja de temperatura, pero parece que ha sido solo aparente, ya que el termómetro no la ha registrado. Muy bien, José Miguel. Ahora mismo te vemos al final del pasillo en la cámara 3. Estamos esperando también a que nos vayas contando. Mira, hay una cosa que me ha llamado la atención, puede parecer una tontería, pero hace un rato había un cadáver de un pájaro que estaba en el pollete de uno de los cuartos de baño, de uno de los lavabos, además muy bien colocado, y de repente hace unos momentos lo he encontrado tirado en el suelo. Claro, sí, Ahí tira está. del cuarto. No entiendo cómo justamente ahora ha podido pasar del pollete al suelo, sin que nadie lo haya tocado. Voy a entrar ahora en el pasillo donde están todos estos ruidos. Vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, es relativamente comprensible, ya que es justamente el pasillo que tiene las ventanas de cristal con estos zócalos metálicos, estas fijaciones metálicas, ¿no? Con lo cual están vibrando con pequeñísimas corrientes de aire. ¿Me estáis viendo ahora mismo? Sí, te vemos caminar por la arcada superior.
acercando justo a la zona del ascensor, un ascensor que curiosamente nunca ha llegado a ser utilizado y en el que se cavó y se encontraron varios restos de personas, de seres humanos. Bien, pues me voy a acercar a esa zona. Acabo de encontrar aquí unas escaleras, voy a bajar. Bueno, como curiosidad diré, ¿me escuchas bien? Sí, José Miguel, repite, dime. Como curiosidad de decir que he comenzado a notar presencia. O sea, que te sientes otra vez acompañado, perseguido. Pues sí, pues nada absurdo. Y esto me recuerda, no sé si para fortuna o desgracia, lo del teatro de Almería, pero noto que alguien o algo va justamente detrás mío. Cuando yo paro de caminar, la sensación de presencia también se para. Estoy parado en el rellano de la escalera, es decir, entre los dos pisos, porque al llegar aquí no solamente ha ocurrido eso, sino ha habido como una especie de zumbido enorme, como la de un transformador cuando vibra muchísimo, pues exactamente eso. Bueno, José Miguel, pues a ver si con la colaboración de Paloma le podéis encontrar alguna explicación. No te asustes porque vamos a entrar. Perfecto. Espero que les haya ocurrido como a mí. Al ver este trabajo, este experimento Olivenza, este deseo de acercarse, como decíamos antes, al misterio, resulta que nos hemos quedado hipnotizados, ¿no? Todos, yo el primero, sinceramente. Prácticamente esta noche va a ser un dossier, por lo menos un sector esencial de nuestro programa, en torno a esto que ha vivido nuestro equipo desplazado. Yo creo que es una forma de hacer las cosas que puede originar nuevas ideas y ustedes, como siempre, pueden contribuir. Como siempre, buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio, una nave que realmente hoy casi está expectante. Porque hay dos momentos, sobre todo, yo lo lanzo ya, en los cuales se escuchan cosas, por lo menos con los sistemas de audio y los cascos, justo en el instante en que Paloma Navarrete hacía la experiencia de aislamiento, pues escuchaban una serie de cosas que el equipo me ha comentado que tienen poca explicación, que ahí están, como un fondo. Y justo en el instante en el que el doctor Gaona, de nuevo, vagando en la oscuridad y enfrentándose también a los prejuicios científicos y experimentando por él mismo, que es el gran valor, justo en el instante, quizá ustedes lo hayan captado también, ¿no?, observando atentamente, resulta que cuando dice él una presencia, de nuevo ese término en su biografía, ¿no?, una presencia, medio segundo antes se escuchan una serie de lamentos, de ruidos que no inspiran mucha confianza, que no estaban allí y que sí que es verdad, están de alguna forma en la película de fondo de esta historia. Así que yo abro la tertulia y el debate de inmediato. Pasaron muchas cosas, doctor, en ese momento tú notabas algo. Yo no sé cómo se puede verbalizar eso, es lo difícil, ¿no? Es muy difícil, la verdad, y además dio la buena casualidad en este caso que tan solo 3-4 días después me encontraba en la Universidad de Sudbury, en Ontario, Canadá, con el profesor Persinger.
Y siguiendo algunos comentarios que Paloma me había indicado, como que las presencias tienen mayor preponderancia en lugares cerrados, tipo cuartos de baño, escaleras, frente a espejos, etcétera. Dice ese comentario a Persinger, como que no quiere la cosa, y sin pestañear me dijo, sí, es muy común, muy frecuente, porque en esos sitios existen unas perturbaciones de los campos magnéticos, con lo cual al entrar en un sitio como una escalera, un pozo ¿no? de escalera, pues es... de alguna manera favorece este tipo de cuestiones. ¿Tú has escuchado? Hemos tenido una experiencia doble. Yo les he sometido no a un juego, que esto no es ningún juego, ¿no? Pero quería tenerles muy centrados observando este fragmento que ustedes han visto de la investigación. La investigación son muchísimas horas, casi infinitas horas, ¿no? De 12 cámaras grabando. Pero resulta que ocurría esta anomalía, ¿no? Yo ayer, se lo confieso a todos ustedes, la de un brinco en mi despacho, revisando las últimas grabaciones, porque, doctor, justo en el instante en que tú dices una presencia, te aseguro que hay una serie de sonidos que varían completamente de la normalidad que lleva todo el documento, el reportaje. Y no solamente eso, sino también, una vez más, hay un fallo en los sistemas de comunicación, una perturbación electromagnética, que también, entre paréntesis, ocurre cuando Paloma comienza también a notar esas presencias, una cámara, que entre paréntesis, las cámaras están cableadas, que es una cosa que me llamó la atención porque la electrónica es uno de mis hobbies, y digo, la cámara cableada, que no es por, en un momento dado, radiofrecuencia, sino cableada, falla, ¿no? Y bueno, el walkie-talkie enloquecía. De vez en cuando empezaba a pitar porque le daba la gana, vamos, o sea, Pero hay un instante, totalmente sobre todo, autónomo. más allá de lo puramente tecnológico, coincide esa especie como de chip, ¿no? Decían los antiguos investigadores que hay como un inicio de la campana de irrealidad, que de repente se posa en un lugar. Con el doctor Gaona ocurre eso de fondo, no sabemos qué será, pueden pensar casualidad, alguien desde fuera, el equipo parece que no escuchó nada desde fuera, pero con Paloma, cuando ella detecta una presencia, casualidad o no, estamos poniendo argumentos aquí sobre la mesa, ustedes opinen libremente, ¡pum!, una de las cámaras se va. Pues es que interfieren dos realidades, interactúan dos realidades, es que la una en la otra. El doctor Gaona, que ahora tiene 2 investigaciones de este tipo, cosa que no tiene casi ningún científico, hay que decirlo, animamos a que lo hagan, él está ya diciendo, claro, igual que pasó en el Cervantes y en otros sitios. Cuando comenzó la presencia, falló la cámara que estaba justamente donde se notaba la presencia. Eso también es muy importante que lo digamos, que todo esto lo sabemos a posteriori. Allí no fuimos conscientes de nada. Realmente hicimos el trabajo, hicimos el enorme despliegue. Hay que darle las gracias al Ayuntamiento de Olivenza que nos permitió hacer ese despliegue y a todos los compañeros que se dejaron ahí las manos prácticamente haciendo ese montaje que hemos visto. Y es al revisar el material cuando nos encontramos con estas sorpresas. Los sonidos están ahí. Los sonidos no los hemos puesto nosotros. No los escuchamos en vivo, excepto esos sonidos que van describiendo, por ejemplo, la testigo, que también a mí hay un momento que me impresiona, que es ese momento en el que ella se asusta, que luego no sabe muy bien explicar, muy mal esa mujer, pero ella tenía pánico a ese pasillo. Ella tenía un despacho en ese pasillo que no utilizó nunca mientras estuvo en esa escuela, que fue una escuela de arte y de danza, ¿no? Yo creo, Paloma, que tiene mucha fuerza el ver a alguien que ni siquiera es del equipo, ni pertenece a nuestro ámbito, ni tiene, digamos, vuestra preparación o está acostumbrado a estos temas, cómo en cierto instante, en un increscendo, resulta que se inquieta, siente a alguien y de repente ella habla de la voz de un niño, ¿no? Bueno, y se escucha, ¿eh? Hay algo ahí también. Y no queremos condicionar al público y sacarle, pero hay algo, ¿no? Pero claro, pueden hacerlo ellos la experiencia. Bueno, que hagan la experiencia, pero desde luego se escucha perfectamente. Hola. No lo encuentro, pero que sí que era un niño, ¿eh? Es una vocecita... ¡Ay! ¡Ay! Lo que he escuchado ha sido una vocecita de niño. Llorando. ¿Una tristeza, Paloma, semejante, por ejemplo, a la que viviste en Belchite? No exactamente la misma, pero parecida. Era una desesperanza absoluta, dolor, porque había la sensación de dolor físico, pero sobre todo, ¿cómo te diría yo? Desesperanza, o sea, entrega, pues es curioso yo creo que a la Paloma muerte, entra ¿sabes? en ese lugar sin saber cuál es la historia, sabe que es un convento. Empieza a ver monjas y enseguida dice,
es un hospital, diferencia las plantas, nos dice incluso lugares en los que ella cree que hay cuerpos. Es un poco historia del Reina Sofía también, ¿eh? Sí. Hospital, de repente aparecen las monjas. Sí, pues un poco historia, pero en este más complicado, porque ha sido convento. En el 16 empezó con las clarisas, después hospital, después ha sido cuartel de gendarmes y estoy convencida que en el 19 fue orfanato. Eso habría que investigarlo. Gracias al doctor Gaona tenemos además una oportunidad, yo creo que excepcional, de conocer un poco más algo insondable, ¿no? Y que nos maravilla y nos fascina, que es el cerebro, si se puede conocer, de Paloma, porque hicimos también otra experiencia que además nos habla también del desgaste, el cansancio, que es algo que siempre se ha comentado en los médiums sensitivos, ¿no? Que, no sé, aquello les absorbía gran parte de la energía cuando la experiencia era especialmente intensa. Lo que ella ve, esa pantalla que ella ve, que ella percibe, es algo que estuvo ya hace un tiempo, que quedó ahí y todavía puede estar ahí, que solo ella puede ver. Sí, ¿esa realidad sigue viva de alguna forma o eso era una postal vieja que ha quedado ahí? Si atendemos a este otro tipo de ciencia que desde mi punto de vista responde a las necesidades del siglo XXI, sin lugar a dudas sería que Paloma, o los que hemos visto también percibido cuestiones, pero Paloma de una manera intensísima, vería o tendría contacto con estas otras realidades que se encuentran entre nosotros, de manera paralela. Ejercicios de respiración. Le hice un electroencefalograma a Paloma, muy de andar por casa, es verdad, pero como un primer paso, ¿no?, a este tipo de estudios. Pero muy interesante, y ¿no? Presentaba unas ondas propias prácticamente casi del sueño profundo, ¿no?, de muy pocos hercios de frecuencia, que también suele ser bastante frecuente en este tipo de cuestiones cuando hay una especie de sintonización, digámoslo así, con otro tipo de realidad. Sería un bajón, ¿no?, de alguna forma, sí, después de... efectivamente, ¿no? Tremendo, es decir, tenía todas sus ondas cerebrales por los suelos, digámoslo así. ¿Por qué eso te cansó, Paloma? Es decir, ya no solo el experimento, la tensión, trabajar en equipo, que no es fácil, perimetrar un lugar, estar... Pero no, bueno, la sensación estoy acostumbrada, claro. pero lo que realmente me cansó a mí fue el rato que estuve sentada en la silla del corredor del hospital, conectando con esas personas que estaban agotadas también, o sea, que tenían que, pues eso, tenían que nutrirse de alguna energía. Eso fue el rato que a mí me agotó. Realmente. Y que notaste luego, pues como que te faltaba algo de alguna forma. Y noté ese bajón, claro, sí. Investigaremos, por supuesto, en toda esa investigación, valga la redundancia, que ha hecho el doctor Gaona y que nos va a brindar para saber cómo esta ciencia de vanguardia se aproxima a esto que puede parecer tan mágico, tan fantástico y que nos afecta a todos, y eso lo hemos visto, Paco, Paloma, en diferente medida, ¿no? El doctor lo ha vivido de una manera, la testigo de otra, Paloma de otra, e imagino que tú de otra. Quiero felicitarte por cómo has estado en esta investigación, manteniendo el tipo, coordinando todo eso, que no era nada fácil, también el trabajo del equipo, pero claro, hay diferentes intensidades para cada uno de los protagonistas. Como si esa realidad tuviese un mensaje diferente o se disfrazase de forma distinta, manifestando algo para cada uno, ¿no? Y yo digo aún más, yo creo que cada uno de los espectadores que están en su casa y han visto ese reportaje lo han vivido de una manera completamente diferente. Estoy seguro de que hay gente que lo ha visto y ha dicho, bueno, no se oye nada, o se oyen tonterías, o esto es una pantomima. La percepción y capacidad o sensibilidad de cada uno. Lo único que podemos decir es que las personas que estamos aquí, cada uno por nuestro camino, nos hemos enfrentado a ese convento, hemos escuchado a los testigos que durante años estuvieron allí viviendo cada día casi este tipo de experiencias. Algunas muy fuertes, como esta mujer, esta chica Maite, a la que le damos las gracias por haberse expuesto de nuevo a sus miedos y que nos comenta que llega a ver, que ya casi es lo máximo, ¿no? No solo es oír, no solo son los aparatos electrónicos. Pero es gradual, que fallan. ¿verdad? Va poco a poco impregnándose uno del ambiente. Claro, se puede decir sugestión simplemente, yo no lo sé. No lo sé, pero sí que es verdad que conforme avanza la madrugada, sí que empezamos a sentir todo ese cansancio del que nos habla Maite. Por un lado natural, pero también lo comentaba fuera de cámara con Paloma, que es verdad que todos acabamos como muy cansados, ¿no? Y justo la testigo nos dice que ella iba a trabajar un par de horas apenas y salía exhausta, ¿no? Y Paloma me decía que eso es muy normal en zonas que están cargadas, ¿no? Es muy normal, es muy normal. A ver, extraen energía de ti, es como si para manifestarse ellos necesitaran un aporte de energía que lo cogen pues de la temperatura, de la energía del prójimo, digamos, de todo lo que pueden. Me impresiona mucho el momento
en que tú, doctor, te aproximas a esa escalinata, no solo por la audición de lo que les comento y que ustedes si quieren, y además este programa, que va a dar la vuelta al mundo a través de Internet, habrá un sinfín, casi lo hacen ustedes mejor que nosotros, de exploradores de cada fragmento, y es interesante que todos contribuyamos a esto, pero cuando notas la presencia, lo dices con una naturalidad tremenda. Claro. ¿Cómo se nota una presencia que uno no ve? Yo sé que es difícil de explicar. Es como cuando estás en una habitación y notas que no estás solo. Pero además la localización... Como una alarma, algo, ¿no? Una sensación de... Sí, es importante, una cuestión que además que discutí con Persinger, el por qué en un momento determinado, en mi caso, por ejemplo, suelo ver o he sentido detrás y más bien a mi izquierda, y Persinger lo explicaba por un mayor desarrollo de uno de mis lóbulos temporales respecto al otro, que en el heterolateral, ¿no? En el lado izquierdo sí tengo más desarrollado el derecho. Entonces, pues una sensación de que hay algo, de que hay alguien, de que algo ha conectado con esa otra realidad y en un momento dado está ahí. Uno de mis sentidos no lo ve, que es el visual. Pero el sensorial... Es la certeza. Igual que el Cervantes sabía exactamente, que esto es algo que quiero subrayar porque quizá no quedó claro en el otro programa, sabía exactamente en qué silla estaba sentado alguien. Que yo sé que puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero no era más o menos por un sitio. A propósito de eso, comentándolo con Persinger, me dice, Miguel, ¿no? Miguel, la próxima vez tienes que indicarlo con la mano directamente. Es decir, es un pequeño método, un pequeño truco que emplean ahí en la universidad, ¿no? Decir, a ver, indíquelo con la mano, ¿no? Es decir, señálelo con la mano porque evidentemente no soy ni el primero ni el último que nota este tipo de presencia. Por lo tanto, tienen ya su propia metódica a la hora de poder indicar con el dedo. Indíquelo con el dedo, ¿no? Pero es que percibes la energía magnética del otro, de esa presencia, de la persona de la otra realidad. Entonces, no la ves, Paloma, pero percibes su energía. Es decir, cuando tú te sientas delante del pasillo, ¿primero es la sensación de presencia que llega y se manifiesta o directamente ya es la acción? No, vas entrando en materia, como si dijéramos. Entonces, la primera sensación es que hay alguien. O sea, eso que ha sentido el doctor Gaona, que quizás si sigue acaba viendo otras cosas... Primer paso, presencia. Segundo paso, vamos a ver quién es. Entonces es como si se fuera materializando esa presencia, que tampoco es que yo la vea como te estoy viendo a ti o a vosotros, son mucho más sutiles, pero sí puedes describirla. Niños emparedados, decías que es posible. Bueno, hay. Y en el patio, en las paredes de una zona, hay bebés emparedados. De la época de las monjitas. ¿Que tú veías ahí? ¿Sentías que estaban ahí? Pues yo creo que ponemos aquí el punto, ¿no? Este equipo sigue trabajando y yo estoy seguro, no sé, lo presiento, es una intuición, ¿vale? Que algo puede ocurrir, algo interesante y hermoso, ¿por qué no? El misterio también puede ser así. Doctor Gaona, como siempre, gracias y gracias por todas estas investigaciones, tu ayuda y tu implicación. Yo creo que es algo... Un placer. Estoy aprendiendo. Es decir, que... Nosotros también. Gracias, doctor. Como gracias. siempre. Paco, gracias por el trabajo y por el esfuerzo. Muchas gracias. Y por supuesto, con todo nuestro equipo vinculado ahí, iremos pues perfilando cosas, ajustando elementos y ojalá nos ayuden todos. Gracias, Paco. Muchas gracias, Iker. Paloma, como siempre, ¿qué decirte? Gracias, es un honor hacer el programa con vosotros y aprender con vosotros. Gracias. En fin, ahí está el experimento Olivenza, que tiene mucho que indagar. Y ustedes, estoy seguro, van a paladearlo, van a analizarlo, van a someterlo a análisis y ojalá nos hagan descubrir cosas que ni siquiera hemos percibido. Esa es la magia del misterio. Nosotros continuamos y lo hacemos con actualidad, porque el misterio, lo insólito, lo interesante, podría decir, continúa semana a semana con nuevas sorpresas. Comenzamos nuestro informativo semanal en Egipto, donde un equipo de arqueólogos españoles ha encontrado un doble sarcófago en una cámara que ha permanecido intacta durante más de 4.000 años. El hallazgo se ha producido en las tumbas de Kubet el Hawa, una de las necrópolis más importantes de Egipto. Dentro de la cámara había un sarcófago con los restos momificados de un antiguo gobernante de Elefantina. Lo curioso es que el difunto había sido enterrado en 2 ataúdes y tanto el exterior como el interior estaban decorados, pero las inscripciones de la caja exterior identificaban al muerto como un hombre y en cambio los de la caja interior se referían a la momia
como una mujer. Los especialistas llegaron a la conclusión de que al no disponer sus parientes de un ataúd preparado para un hombre, utilizaron otro que estaba destinado para una mujer de la familia y que solo después, cuando el ataúd apropiado ya estuvo preparado, lo colocaron dentro. Hace unos días la NASA daba a conocer un vídeo grabado el 19 de febrero de este año donde se ve una impresionante flotilla ovni sobrevolando la Tierra. Las imágenes fueron captadas desde la Estación Espacial Internacional que enfocaba directamente a la Tierra. Se pueden ver miles de objetos luminosos que se mueven en diversas direcciones. Los operadores de la NASA la definieron como una cama de diamantes, es decir, una combinación de nubes y cristales de hielo. Y nos vamos hasta el Vaticano, donde se está estudiando un supuesto milagro de Juan Pablo II. Parece ser que se han recibido muchas noticias de curaciones extraordinarias atribuidas al beato, pero el milagro elegido para apoyar la canonización tuvo lugar el 1 de mayo del 2011 en Costa Rica. La Comisión Médica de la Congregación para las Causas de los Santos, formada por 7 doctores, ha declarado que la curación de una mujer costarricense de una grave lesión cerebral es científicamente inexplicable. Ahora la Comisión de Teólogos ha certificado que la gracia obtenida se corresponde con una petición clara y comprobada a la intercesión del beato Juan Pablo II. Y acabamos con el invento que han llevado a cabo un físico y su hijo. Han creado la capa de invisibilidad que funciona para cualquier espectro óptico. John Howell, de la Universidad de Rochester, Estados Unidos, y su hijo de 14 años, Benjamin, han creado una capa de invisibilidad que es capaz de ocultar objetos grandes en todo tipo de espectro óptico. El sistema consta de 3 dispositivos. El primero de plexiglas y con cubos de agua en forma de L. El segundo utiliza 4 lentes para conseguir un camuflaje óptico, mientras que el último usa un conjunto de espejos como el que utilizan los magos en sus trucos. Con estos mecanismos se logra doblar la luz en un determinado espacio y así ocultar un objeto. Esto parece insólito, ¿verdad? ¿Cuántos habíamos soñado con esa capa de invisibilidad? Bueno, pues más insólito es lo que viene ahora. Museo de Manchester. Una vitrina, una estatua egipcia que está dentro de ella. Data del 1800 a.C. Y descubren en las cámaras de seguridad que esta estatua se empieza a mover. Ella solita gira 180 grados. Esto desconcertado a todos los del museo, incluidos los visitantes, los turistas, que ya hablan de ella como de una cosa extraordinaria. Incluso dicen que puede tener el espíritu de la momia a la que acompañaba dentro de esa estatua. En fin, ha habido todo tipo de explicaciones, pero ninguna logra convencer. Dicen que al pasar los turistas al lado de ella, pues que con ese movimiento puede girar un objeto. Lo cierto es que hay varios objetos al lado y estos no giran. Solamente esta estatua de Neb Sanu. ¿Tendrá el espíritu de algún egipcio dentro? Y nos vamos hasta Ontario, Canadá. Una pareja decide cambiar la valla de su domicilio. La quitan para poner otra y cuando están excavando se dan cuenta de que hay un cuerpo. Llaman a la policía, llegan. La policía llama a los antropólogos y los antropólogos dicen que se trata de una mujer que vivió en el siglo XVII. Se llevan los restos. ¿Y qué es lo que obtiene esta pareja? Una multa de $5.000. Todo por los trabajos realizados. O sea que tengan mucho cuidado con lo que encuentran en sus jardines, que le puede costar caro, como a esta pareja. Les presento a Simon Parkes, un político del Partido Laborista que ha asegurado hace unos días que tiene un hijo extraterrestre. Se llama Zarka. Eso es lo que le ha dicho la señora ET, que ha mantenido relaciones con él. Este político dice que en 4 ocasiones que él recuerde ha sido abducido, que en una de esas ocasiones pues mantuvo relaciones y ella se quedó embarazada. Eso sí, dice que los extraterrestres en ningún momento van a hacer daño a los humanos y que lo que quieren, ya que muchas veces, así lo asegura este político, están infiltrados entre nosotros, es que quieren hacer una raza un tanto extraña, con humanos y seres venidos del espacio exterior. ¿Los tendremos ya por aquí? ¿Ustedes qué opinan? Los testigos fascinados comienzan a gritar a la aparición y el testigo masculino salta por la ventana y se lanza sobre una tapia que los separaba del exterior.
Todo esto, esta escena increíble, digna de película, ocurrió en un pequeño pueblo de Cantabria. Era la noche de Reyes, 6 de enero, 1969, una noche fría, neblinosa, propia del invierno en esas latitudes. Y este caso, además, tan complejo, tan extraño, tan extraordinario, fue el pistoletazo de salida para un montón de sucesos que vinieron después. Yo siento una vieja emoción, les seré muy sincero, cuando escucho a personas ya veteranas, como en este caso la testigo principal. Es una especie de pequeña, era una especie de pequeña caseta donde había una terraza, una especie de bar ya desierto, y una casa donde había 3 mujeres y un niño muy pequeño. Todos estos son los condimentos, el puzzle del encuentro de Pontejos. Les va a sorprender, y yo me voy a emocionar, con su permiso, al ver a las personas que saben que vivieron lo que vivieron y que hasta el día que se vayan de esta vida, hasta que traspasen la otra orilla, sabrán que fue una auténtica realidad. Así nos lo han contado. Quiero que lo disfruten. Nos aguarda el encuentro extraordinario, quizá del tercer tipo, de Pontejos, en Cantabria. Era una noche especial, la noche de Reyes de 1969. Meren Merino, propietaria de un restaurante situado frente al sanatorio de Pedrosa, en la orilla sur de la bahía de Santander, cerca de la población de Pontejos, se disponía a disfrutar de aquella fecha mágica, cuando se quedó sorprendida por la presencia de una luz brillante en el cielo. Apenas 15 minutos después, su hija, Felicidad Fernández Merino, pudo observar desde un ventanal del restaurante que la luz se había convertido en una especie de cuadro luminoso de unos 5 metros de diámetro y que se encontraba a unos 30 metros de distancia. Para mí, una habitación cuadrada con mucha luz, muchísima luz. Es cuando le dije a mi madre, mamá, ¿pero qué hacen ahí esos hombres? Y es cuando lo vimos todo, que eran altos, delgaditos y con un traje oscuro. Pero ellos en su tez eran blancos, muy blanquitos. Paquita, una amiga de Felicidad Merino, también fue testigo de aquella desconcertante escena. La Paquita al abrir la ventana y ver que sí, que efectivamente había ya aquellos hombres, pues había metido al niño ya en la cama, le había dado de cenar y ya le había metido en la cama. Y al ver eso salió corriendo, cogió al niño y le trajo a la cocina. Y el niño lo vio. Y al verlo, pues como ya no soy yo hablar y tal y cual, empezó, esos hombres malos, y con una pistolita que tenía, así una pistola de esos de niños, decía pum, 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 que los mato a esos hombres malos, el niño. Y le decía a la madre, no, esos son los Reyes Magos, hijo, que han venido. De pronto, aquella ventana luminosa simplemente se apagó. Fue entonces cuando, al desaparecer el resplandor, se dieron cuenta de que la ventana luminosa era parte de un objeto mucho más grande. Vimos el aparato ese que era pues como cuando partes una naranja. Hizo así, ¡zas! Y así se apagó y así salió el aparato a toda velocidad y con una iluminación tremenda que dio a todo el campo y así desapareció. Pues que sepan que es cierto y que yo me moriré con que lo he visto. Ahí está la fuerza del testimonio y ustedes pueden ahora calibrarlo en su justa medida y con libertad, como siempre. Nosotros no podemos sustraernos a esa imantación, porque tantas veces en carreteras y en pueblos españoles hemos escuchado cosas parecidas, contadas con esa vehemencia y quizá algo más, ¿no? Yo pienso que ese colofón, esa especie de epitafio de testimonio diciendo me moriré y sé que eso es cierto, le da todo una pátina diferente. Las personas saben que esa visita del día de Reyes, 6 de enero del 69, a las 9 de la noche, es algo excepcional, que ni se dio antes ni después en su vida, que estaba ahí por algún motivo. La fuerza de los testimonios de lo que podríamos determinar como encuentros cercanos. Nos acompaña un compañero de este equipo que viene de Cantabria, y yo se lo agradezco,
tierra, dicen algunos buenos amigos, aula magna de la ufología, porque han pasado tantas cosas, no sabemos por qué, en esa pequeña porción de territorio que es digno de un análisis. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Decías tú, viendo el testimonio y el reportaje, qué fuerza la escena. Yo de verdad, yo sé que ustedes piensan que a veces nos vamos a la emoción, pero me estoy imaginando, presento ya a Javier Sierra. Javier, compañero, como siempre. Muy buenas noches. Vibramos, ¿verdad?, cuando imaginamos el Pontejos de 1969, imagínenlo, un poco el aislamiento de la época, una familia, y tú decías lo del niño, llegan a llevar al niño y ese niño casi interpela a aquellos seres, sea lo que sea. Increíble. Sí, no solo tiene fuerza esa imagen icónica del niño con la pistola de juguete disparando al humanoide, sino que hay algo más, que es lo que implica esa apropiación de sacar al niño de la cama, y es que los testigos realmente estaban asustados, estaban viendo algo que les hizo tomar esa precaución y ese instinto, digamos, maternal de salvar al niño o de mantenerlo a su cuidado, ¿no? Hay un detalle que a mí me llama la atención, que no está en el testimonio de Feli, de la principal testigo, y es que aquella noche en el bar donde estaban todos trabajando, también había un camarero, se llamaba Antonio. Y Antonio, que era el que se encargaba de atender allí al otro lado de la barra, en cuanto oye a las mujeres que están viendo aquello, sale de la casa con ellas. Están increpando con el niño a aquellos señores que están al otro lado de una tapia, en el prado, sobre la pradera, y es en ese momento cuando Antonio hace un intento de saltar la tapia para dirigirse hacia el objeto, cuando aquello se apaga, como ha dicho Feli, como si fuera una televisión. ¿Cuántas veces hemos escuchado tú y yo, en 20 años o más de investigación, eso de, yo me viene a la memoria en muchos casos, y no lo voy a cansar, pero cuántas veces hemos escuchado que cuando el testigo se aproxima, bien sea en solitario, cuando tiene redaños para acercarse a eso que no sé qué es, como si fuese una imaginación, una visión o una verdad que no comprendemos, aquello se apaga como los viejos televisores, se convierte en un punto y se marcha a gran velocidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Muchas. Y queda ahí un aspecto oscuro, porque cuando el objeto desaparece y se convierte en esa cosa plomiza, que también describe muy gráficamente la testigo tantos años más tarde, parece que hubo un segundo testigo del que nunca se volvió a decir nada, salvo en los boletines muy especializados, un pescador a unos pocos kilómetros, que dice que vio aquella noche como sobre su cabeza pasaba un objeto pardo, oscuro, en fin, más oscuro que la propia noche. Lástima que no se localizara nunca ese testigo después y que no tengamos la evidencia, pero nos pone sobre la mesa algo muy curioso y muy raro en los casos de encuentros cercanos. Y es que aquí tenemos por lo menos 5, si no 6 testigos. Y eso sí que lo convierte en algo muy, muy especial. A mí me parece muy especial que Javier Sierra, que tiene su libro Roswell, Secreto de Estado, que va de todo esto, es su primera obra, algo parecido, de un artefacto que tiene tripulantes que no parecen humanos dentro. A mí lo que me parece fascinante es que Javier, que es nuestro bestseller más internacional y triunfando en todos los ámbitos de la literatura, siga sintiendo la vibración, yo se lo digo, siga sintiendo la fuerza de algo que muchos casi renegarían, me imagino, ¿no? Son cosas muy raras. Esto pertenece quizá a un pasado juvenil. ¿Quién se va a sentir hilado a todo esto cuando esto no da prestigio? Y sin embargo, mi compañero Javier Sierra, ustedes le conocen bien, yo sé que sigue con ese nexo, porque en la infancia conocimos estos casos. Ver a los testigos y ver cómo lo cuentan, nos sigue reafirmando que ellos están convencidos de un hecho excepcional, un hecho que les marca la vida. Y que se produce en una época muy singular, Iker, porque estamos hablando de la Noche de Reyes de 1969. ¿Qué año el 69? ¿Qué está pasando? Para todo. Entre otras cosas, el verano de aquel año estaría marcado por la llegada del hombre a la luna. En la televisión, en esos momentos, se habla continuamente de este tipo de sucesos, del espacio, de los platillos volantes. En fin, hay un caldo de cultivo social que incluso viviendo en Pontejos, en el corazón de Cantabria, uno no es ajeno a ello. Y fíjate, esto es un dato muy curioso. Revisando bibliografía, porque esa pasión juvenil me ha llevado a tener una gran colección de materiales de estas cosas, repasando bibliografía me he encontrado con un libro que se publica un año antes del caso, El viaje interrumpido, de John Fuller, donde se cuenta la historia de un matrimonio en Estados Unidos que tiene la primera experiencia de las llamadas abducciones, ¿no? En el año 61 tiene lugar ese caso. Y en la descripción que hacen Betty y Barney Hill de lo que vieron, describen un objeto con una hilera de ventanas, o sea, una ventana grande
con una hilera de personajes muy parecidos a los que aparecerán en Pontejos un tiempo después. ¿Se están refiriendo al mismo tipo de vehículo o de tripulantes? ¿Es un contagio de la lectura de los libros? ¿Algo que vieron en la televisión y que de repente les hizo alucinar a 5 personas? Yo eso último no lo creo. Vamos a hacer una cosa, a ver qué les parece. Hubo intentos de explicación. Hubo investigadores que intentaron resolver el enigma de Pontejos. A ver qué les parecen sus veredictos. A mí personalmente, ya lo digo de entrada, me parecen incluso más increíbles que la hipótesis del ovni. Puede ser, pero bueno, vamos a explicar. Hay principalmente 2 teorías que intentan buscar una explicación científica o natural a lo que vieron. La primera dice que pudo ser una confusión lunar, una ilusión causada por nuestro satélite, que en aquel día, y además se ha recurrido al Centro Meteorológico de Parayas, en Santander, se dice que aquel día la Luna estaba muy cerca del horizonte, que era de un tamaño considerable, y que alguna nube o alguna rama de un árbol, bueno, una especie de conjunción de factores pudo hacer que los testigos interpretaran que lo que estaban viendo no era la Luna, sino un objeto que se encontraba cerca, de alguna manera. Hipótesis 1 para explicar lo que ustedes han visto. La segunda, que es un poco más complicada y aún quizá más rebuscada, es que se dice que pudo haber, estamos en pleno invierno, estamos en enero del 69, que pudo haber en ese día en Pontejos una especie de banco de niebla, y que lo que vieron los testigos, ese rectángulo que se nos dice en el que se movían varias siluetas, 5 siluetas, 5 o 6 testigos, pudo ser incluso el reflejo del ventanal de aquel bar, ¿no?, del caseto que se está derruido, con las siluetas de los mismos testigos que podían haber sido los que se estaban moviendo en ese espacio. Según esta hipótesis racionalista, estaban viendo su propio reflejo en un espejo de niebla. Complicado. Y les produjo un enorme pavor. A veces, sin decir nada, puede ser. Pero a veces, y es una larga historia en este país, las explicaciones de algunos casos nos dejan con los ojos como platos, ¿no, Javier? A mí me ha producido un déjà vu. No sé si recordáis una serie de televisión, en fin, cuando solamente había un canal en este país que se llamaba Investigación OVNI, Proyecto UFO, donde oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos trataban de encontrar a toda costa explicaciones a los sucesos. Esta parece una de esas explicaciones. Eso ha pasado de verdad. Claro, pero eso ha pasado de verdad, efectivamente. Bueno, yo creo que aquí nos encontramos ante un tipo de casuística muy particular. Primero, son muchos testigos viendo muchos humanoides, y esto es algo que se produce en muy pocos casos de la casuística internacional, pero lo que finalmente produjo cierta sensación de desazón en quienes se acercaron a investigar esta historia es que no hubo ningún tipo de efecto físico sobre el terreno. No hubo huellas, no hubo quemaduras, en fin, no hubo ningún tipo de muesca que de alguna manera nos dejara el recuerdo de que aquello fue por lo menos físico. Así que a lo mejor no fue físico, a lo mejor fue otra cosa. Y el fenómeno es así de complejo. Que es cierto que no se suele dar esa combinación de humanoides y de testigos a la vez, pero hay que recordar que bueno, eran las 9 de la noche, tampoco era una hora muy intempestiva, y en la zona donde se produjo está muy cerca del núcleo poblacional de Pontejos, donde está muy cerca de todas las casas del pueblo. También es complicado que solamente esa gente que se encontraba justo en ese ventanal fuesen los únicos que... Pero seguro que, como ha ocurrido muchas veces, y en Cantabria concretamente, cada noche cerrada ya a las 9 en enero, pero yo he conocido muchos casos, algunos los hemos repasado aquí, porque es otro misterio. ¿Por qué en Cantabria ha habido casos tan espectaculares que hemos convertido incluso en casos límite ahí arriba cuando los hacíamos? El ser inquietante de Escalante, la aparición en el Torreón de Isla y tantos otros, figuras Puente San Miguel. Pues bueno, había otros testigos que con el tiempo en la investigación hemos descubierto que vieron prácticamente lo mismo, pero a ver quién es el guapo que cuenta esto, y más comprobando cómo la prensa llegaba a preguntar a los testigos que habían visto eso, y en ocasiones la propia prensa, caso Escalante, caso Puente San Miguel, ridiculizaba o se lo tomaba. ¿Quién en una pequeña aldea cántabra cuenta que ha visto un gigante oscuro, más oscuro que la noche, cuando es algo absurdo? Claro, ese silencio también está comprensible. Interesante también es el comportamiento de esas figuras, porque en los primeros documentos del caso, en las cartas que se intercambian los investigadores de aquellos primeros meses del año 69 y de principios del 70, se alude al comportamiento de esos seres o de esas figuras como si fueran muy robotizado, con los brazos caídos, pegados al cuerpo. Claro, si estuviéramos ante un reflejo sobre la niebla de los propios testigos, veríamos que las figuras se moverían. Claro. El propio movimiento del susto de ellos, los brazos, los gestos, tendrían también su paralelismo sobre la niebla, y no es así. Aquellos siguen como una secuencia
casi matemática en sus movimientos y son muy estáticos, igual que ese humanoide del caso Escalante al que tú hacías alusión. Sí, como mitad biológico, mitad, quizás son los cyborgs del futuro que ya nos visitaban, quién sabe, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y para los cántabros como tú sigue siendo como una especie de anomalía curiosísima. En proporción, yo estoy seguro, ninguna otra tierra da tantas alegrías en cuanto al misterio, y la gente suele ser muy honesta, muy suya, muy callada también, y le costó a muchos testigos, como digo, el descrédito. Pero hay que decir una cosa, de todos estos casos que hemos recreado de apariciones de gigantes, es increíble porque la conclusión, Diego, y tú lo sabes bien también, es la misma que hemos visto en Pontejos. Ninguno ha variado su percepción, ninguno ha sido convencido por el racionalismo. Hay gente minera, hay agricultores, hay sacerdotes, hay todo tipo de testigos de la Cantabria de los años 70 que no han cambiado, y muchos sé que me están escuchando, aunque no quieran volver a contarlo, saben y seguramente morirán, pasarán a la otra orilla, convencidos de que en cierto momento en su propia tierra vivieron algo insólito. Y yo no sé la cantidad, pero hay un puñado de casos impresionantes en ese territorio y nadie nunca parece sabrá por qué. Sí, por densidad poblacional es complicado, como dices, encontrar una tierra tan pequeñita y con tantos casos y sobre todo tan impresionantes. Y muy sobrecogedores, Diego, y algunos sí. no tan conocidos. Sí. Podemos, si quieres, acabar con alguno de ellos porque hemos reproducido en recreaciones impactantes esas visiones, a veces sin luces, por cierto, a veces sin nada, son una figura en mitad de la noche. Es que esa es la clave. Cantabria no solo es tierra de aparición de humanoides. Ahí han tenido apariciones de la Virgen importantísimas. Han tenido visiones de seres míticos desde la noche de los tiempos. Cada valle, cada río, cada cueva, cada pico está asociado a este tipo de historias sobrenaturales. Algo hay en esa tierra tan, en fin, tan abrupta y tan rica. Donde nació quizá la magia. No está mal tampoco pensarlo, ¿no? Y el arte. Opinen lo que quieran. La historia se complementa quizá con ese caso que es el iniciador. Realmente, en la historia de la ufología, de lo extraño, en Cantabria, todo empieza con esta Noche de Reyes que hemos querido, bueno, pues regalarles, nunca mejor dicho, a todos ustedes. El caso Pontejos, gracias a Pablo Villarrubia, con sus testigos, con esa fuerza. Diego, gracias por todo, compañero. Un placer. Y hasta la próxima y que vivamos muchas más aventuras. Ojalá. Gracias. Javier, todo el éxito del mundo y que nos sigamos emocionando con esto, aunque a algunos les pueda parecer locura, que sigamos con esa conexión con la infancia en la que nos deslumbramos con el misterio de los ovnis. Ahí nace nuestra mirada, Iker, precisamente en dejarse sorprender por estas cosas. La próxima temporada, si los astros quieren, y los ovnis, ¿por qué no? Muchísimas más aventuras. Gracias, compañero, y todo el éxito del mundo. Gracias. Gracias. Nosotros continuamos, seguimos, el viaje pues no puede parar, cómo no, y estábamos hablando con Diego y con Javier de franjas del tiempo muy concretas. Nosotros siempre tenemos un homenaje pendiente a esas franjas del tiempo. Nos hubiese gustado igual, aunque sea solo en eso, ser un poco más mayores y quizá vivir todos esos acontecimientos según estaban produciéndose, para nosotros coger e ir allí rápidamente, ¿no? Hemos llegado un poco tarde a algunos de estos casos, pero la videoteca siempre es un lugar donde todo esto se recuerda. Y ya que hemos hablado de extraterrestres, de tripulantes de las maravillosas máquinas del cosmos, les planteo terminar la sección de videoteca, porque aquí acaba. Aquí termina esta maravillosa sección que ha sido un viaje en el tiempo permanente, con uno de los documentos, en mi opinión, que yo me he guardado hasta ahora, más excepcionales de los proyectados, de los prácticamente 90 fragmentos de la propia historia del misterio español. Verán, es tremendo, para mí por lo menos. Quizá luego ahora estoy dejándolo muy en alto y ustedes han visto otras cosas, algunas incluso con cierto tono humorístico, como la famosa vasija del caso de Michel Casas y el Pentáculo, que no tienen parangón, claro. Pero esto, para los que amamos el misterio, es como recuperar con tenazas algo que no sabíamos ni siquiera si existía, y existía. Como no sabemos por qué a día de hoy un informe de un suceso ocurrido el 12 de noviembre del año 76 en la base aérea de Talavera la Real, no sabemos si existe, no existe, desapareció. Es una larga historia, yo la investigué durante años. Dediqué uno de mis libros, que se llamó La Noche del Miedo, a esta historia. ¿Por qué? Porque era la que más me había impresionado de las que prácticamente he conocido en estos años. 3 años investigando un caso. ¿Por qué? Bueno, un día se lo contaremos. Es un informe del Ministerio de Defensa que todavía sigue con un epígrafe que es muy curioso. Extraterrestre y un interrogante después, una interrogación. Al parecer, en esa base aérea, unos militares, en una época muy convulsa de la transición, se encontraron con algo cerca de la tapia de esa escuela de reactores.
Resulta que eso tenía forma humanoide, resulta que era un gigante. Y resulta que era tan gráfico, tan presente, tan rotundo y les daba tanto miedo que dispararon contra él. A partir de ahí, la vida de los soldados fue un poco a la deriva. Yo he podido encontrar algunos de ellos tiempo después. Es una historia maravillosa y curiosamente que sigue, como digo, sin resolver. Pero me estarán diciendo, Iker, no te enrolles tanto y cuéntanos qué nos vas a poner. Sabemos que hubo un equipo regional que pudo pasar unas imágenes y trasladárselas a nuestros buenos amigos del programa Más Allá, Fernando Jiménez del Oso y JJ Benítez, en ese mismo año prácticamente. Una entrevista prácticamente clandestina o prohibida en la misma puerta de la base y poco después de que los hechos se produjesen, porque después José Manuel Trejo, soldado principal protagonista de esta historia, el hombre que intentó disparar contra esa figura, realmente lo pasó mal y cada uno de ellos fue destinado a diferentes hospitales militares. En fin, no podía acabar la biblioteca si no es con este documento. Un documento que tiene que ver con la Noche del Miedo, uno de los grandes casos de la historia de los fenómenos extraños en nuestro país. 12 de noviembre 1976. Se me pone la carne de gallina al ver a un hombre que yo conozco, pero al verlo días después del suceso, unos meses después, cuando todavía le permitían hablar, después ya la censura, que sigue de alguna forma, se adueñó de todo este caso. Era noche, era una noche fría. Escucharon un extraño zumbido. Junto a otros compañeros con un perro, se aproximaron, el perro se llamaba León, se aproximaron a la zona de combustibles. Ese sonido se convirtió en un torbellino, un extraño torbellino, produciéndose solo ahí. Y entonces apareció el ser. Qué tremendo escucharlo en el lugar de los hechos, en blanco y negro, y al principal protagonista de esta historia. Yo me moví hacia mi izquierda, que había una pared de unos 2 metros aproximadamente de alta, y entonces fue cuando vi la figura repentina, que era un individuo que medía aproximadamente de 2,5 metros a 3, con una especie de escafandra puesta y la cabeza muy redonda porque parecía como si llevase un cristal. El cuerpo con relación a los brazos era muy delgado, los brazos largos, y entonces mi primera reacción fue el de intentar de meter el dedo en el gatillo, pero al intentar esto, o sea, sentí como una ráfaga en el pecho que me inutilizó los brazos y las piernas, y sentí un calor grandísimo aquí detrás en la nuca, ¿no? Entonces yo desde este momento ya no vi nada más. Mis compañeros que estaban detrás de mí, aproximadamente a unos 30 metros o por ahí, fueron los que intentaron, o sea, los que dispararon contra él, ¿no? Aún nervioso, Trejo cuenta su encuentro, su lance con un ser que de dónde venía, qué era una imaginación. Se habló incluso de un experimento para controlar el terror en los militares. Se provocó una alarma enorme y hubo muchos disparos aquella noche. Yo he intentado seguir la ruta de esos disparos. Me he encontrado con múltiples historias que en el fondo son la historia de un país y la historia de una gente en un momento de mucha tensión, como digo, en un momento de cambio absoluto, y en mitad de esa tragedia general o de esa luz general ocurre un hecho insólito, un hecho que, como les digo, sigue estando bajo un epígrafe muy misterioso para ser un papel del Ministerio del Aire primero y luego del Ministerio de Defensa, ¿verdad? ¿Extraterrestre? A ver si un día contamos esta historia sobre el terreno. Vamos ahora con muchas más cosas, esas cosas que tienen que ver con los casos que cuenta nuestra audiencia, tan importantes para todos nosotros. ¿Con cuáles terminará la temporada? Gabinete de Expertos. A lo largo de esta temporada, prácticamente 90 episodios, 90 sucesos han ido desfilando por aquí, por este sector, por el del Gabinete de Expertos. Y siguen siendo mundos nuevos. Vamos con el primero de esta noche. Vamos con la historia que nos narraba María Rodríguez. Nos dice que es de Alicante, que en julio del año 2000 le conceden una beca y entonces pues se va a Londres a estudiar. Allí se aloja con una familia, la dan una habitación. Dice además que era un barrio de clase media, la casa donde estaba el padre, la madre y 3 niñas. Le dan una habitación que da a la parte de atrás de la casa, una especie de jardín con un pequeño invernadero y con un trastero.
La tercera noche que está allí, mientras aún no ha logrado dormirse, ve como una especie de sombras están dando vueltas por la habitación, están pegadas a la pared, dice ella, y ven a dar vueltas hasta que desaparecen como por detrás de la cortina. No le vuelve a pasar hasta un tiempo después, solo una vez más. Y se da cuenta una de esas jornadas, estando desayunando con la familia en la cocina de la casa, que tenían colgadas unas fotografías de 4 niñas, pero ella veía que en la casa solo había 3 niñas y la pregunta a una de esas jóvenes que quién era la 4ª niña, que además en la fotografía encima tenía colgado un crucifijo. Le dicen que había una 4ª hermana que murió de una grave afección cardíaca y que precisamente la habitación que ella ocupaba era la de la niña difunta. Regresa a España y se acuesta a la hora de la siesta. Lo voy a leer porque es muy gráfico como lo cuenta ella. Dice que oye algo, se incorpora. De repente vi claramente entrar por la puerta de mi habitación lo que parecía una nube gris formada por polvo y unas madejas extrañas de color oscuro. Especie de madejas que van acompañando a esa nube gris. Por eso decía yo que siempre los casos aportan escenografía nueva, entre comillas, que nunca antes habíamos escuchado, ¿no? Esa nube se choca contra la pared y delante de sus ojos dice que se desvanece. 2 semanas después ocurre otra cosa. Una muñeca que ya tenía en una estantería, que era de su primera comunión, dice que tenía muchos años, que llevaba además mucho tiempo en ese mismo sitio, comienza a cantar. Ella se queda muy extrañada porque es una de esas muñecas que las aprietas y tienen una especie, o emiten una especie de música o de canción. Se queda muy impactada porque mira a ver si tiene pilas y ni siquiera había pilas. Y nos asegura, estoy completamente segura que aquella niña de la familia inglesa estuvo conmigo un tiempo. Pues no lo sabemos, nosotros hemos preguntado a nuestro experto, a Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, para que la pueda dar un consejo a esta amiga. Desde el punto de vista de la parapsicología científica no hay respuesta para tus experiencias, María, pero sí la habría desde el punto de vista de las antiguas tradiciones que, en el caso, por ejemplo, de las egipcias, hablan de que uno de los componentes del ser humano, de varios componentes, es la sombra. La misma sombra de la que habla Jung, que sería lo rechazado, lo reprimido, lo oscuro, nuestras contradicciones, y que puede quedar atrapado aquí cuando otras partes del ser humano dejan este plano. O desde el punto de vista de los videntes, tanto los mesoamericanos, nahuales mesoamericanos, como los andinos, ven que el ser humano es como una madeja que está formada por hilos luminosos y también algunos hilos sombríos. Bien, esos hilos sombríos, esas sombras, serían aquellas que tú pudiste observar deambulando sin rumbo por la habitación y que se paraban ante las cortinas porque tienen aversión a la luz, temen a la luz. También al llegar a tu casa es normal que veas una bola que te parece como un ovillo gris con polvo alrededor. Podría ser la correspondencia de lo que todos estos antiguos videntes describen. Nada más y gracias por tu consulta. Segunda experiencia del gabinete, en este caso son experiencias muy diferentes. Paola, 26 años, Las Palmas de Gran Canaria, está junto a su novio, van transcurriendo, digamos, en su paseo el 2 de mayo pasado por la zona de Barranco Seco y resulta que hay un área militar. Un lugar desvencijado, tapiado, hace muchos años, con ladrillos y cemento. Ninguna farola, foco encendido, es decir, un lugar inactivado desde hace décadas prácticamente, según nos confirman. Lo que ocurre es que tienen una sensación tremenda los dos de que están vigilándoles, que alguien está ahí morando. Revisan con cierto miedo el entorno, no hay nadie absolutamente, y el miedo llega a ser tan intenso que se suben los dos al coche para huir, ¿no?, de la zona. Aquí pasan varias cosas absolutamente, para algunos delirantes, para otros insólitas, y para un porcentaje importante quizá, la esencia del misterio, que es que cuando uno empieza a vivir una experiencia, bueno, pues todo empieza a deformarse, ¿no? Se oye una voz masculina y grave dentro del coche, que ellos identifican como una voz que les habla de esa zona militar, que abandonen el lugar. Pero claro, ahí no hay ya ni altavoces, ni nadie dentro, están como escuchando los sonidos de ese viejo cuartel, pues igual
tal y como se produjeron hace 30, 40 años. Lo que pasa es que la radio, además, ellos pensaban que era una emisión de la radio, una frecuencia, no estaba ni activada. En fin, pasan varias cosas de ese tipo dentro del coche, salen con alma que lleva el diablo, incluso con peligro para sus vidas por la zona escarpada y por la angustia que llevan, y nos preguntan que qué podía ser todo esto, porque evidentemente allí no había ni un alma. ¿O sí? Bueno, pues intentamos tranquilizar a Paola de Las Palmas de Gran Canaria, y quizá Javier Sierra haya investigado algún caso similar, tan extraño. Buenas noches, Paola. Hemos leído en Cuarto Milenio tu carta y la experiencia que en ella nos cuentas, y hay algo que me ha llamado poderosamente la atención. Dices que tú y tu novio hace unos días, en el mes de mayo, entrasteis en una zona militar, antigua zona militar reservada, y que al llegar a unas instalaciones escuchasteis como una voz que os llamaba la atención, como si de repente hubiera allí militares y a través de una megafonía o algo por el estilo enviaran esa voz al interior de vuestro coche. Da la sensación, leyendo vuestra carta, que lo que habéis tenido es una experiencia de retrocognición, es decir, que habéis visto algo o habéis sido testigos de algo que pudo haber ocurrido cuando aquellas instalaciones militares estaban en marcha. Realmente es muy difícil saberlo, pero tu caso me ha recordado a uno de los grandes casos clásicos de esta fenomenología de la retrocognición. Sucedió el 10 de agosto de 1901 en Francia, en Versalles, cuando dos profesoras inglesas creyeron haber paseado por el Versalles de María Antonieta. Tuvieron la misma sensación de sentirse vigiladas que tuvisteis vosotros, la sensación de irrealidad. Y después de haber visto personajes vestidos de época, de repente salieron como de un ensueño sin saber muy bien lo que les había sucedido. No sé si lo vuestro es lo mismo, pero desde luego se parece, y cuando poco es curioso. Ya lo saben, las vías de contacto para que se siga nutriendo este gran archivo que componen todos ustedes, y vamos saltando de lo extraño hacia lo más extraño. El viaje de Cuarto Milenio nunca se para, y queremos planear, nunca mejor dicho, por una zona, la Costa de la Muerte, que les va a sorprender, porque hay escenas que nunca se han filmado de esta forma concreta. La arqueología de los celtas renace de una manera muy especial cuando se observa a vista de pájaro. Claro, los castros u otro tipo de protociudades de esa cultura tan enigmática, los celtas, que nos recuerda valor, cuestiones agrestes, cultura de la naturaleza, mito, exageración, verdad. Cuando uno se eleva un poco, todo eso cobra como una fuerza. Es más, parece que hay como un gran símbolo celta detrás de todo esto. Son imágenes preciosas, pero dentro hay toda una serie de auténticos misterios, un arca auténtica por abrir. Vamos a hacerlo con especialistas. El enigma celta, con imágenes impactantes, nos aguarda. Las imágenes que acaban de contemplar pertenecen a un maravilloso documental, obra de nuestro amigo José Manuel Novoa, se llama El legado celta. José Manuel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Imagino que fue apasionante grabar y redescubrir la historia y lugares tan hermosos, ¿no? Vaya imágenes a vista de pájaro de esos castros que parece que son un poco la raíz de todo este mundo, ¿no? Sin duda, y además es que es un paisaje sobrecogedor realmente, ¿no? Y ahí es donde realmente existen estos vestigios de esta cultura que se va a llamar cultura castreña, de la que realmente se sabía muy poco. Yo sabía mucho menos que después de hacer la película, por supuesto, pero que sin embargo ha sido de una gran importancia, sobre todo en la cultura gallega, ¿no? 3.000 castros en Galicia. 3.000 vestigios arqueológicos entre castros y otro tipo de construcciones de la época castreña, más o menos la mitad de lo que existe en Europa se encuentra en Galicia. El enigma celta. Fernando Sánchez Dragó, sobre las presentaciones. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Conoces también estas zonas, evidentemente, por tus viajes. Sigue habiendo algo de magia e incluso podíamos empezar por ahí porque preguntas hay infinitas. ¿Quiénes fueron los celtas? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se marcharon? Espirituales, aguerridos, indomables.
cultura misteriosa, lectura de vísceras, lectura de estrellas. Han dicho tantas cosas de los celtas, pero esos lugares en Galicia puede ser el último sitio, el último lugar donde realmente estuvieron. No, el último no. Bueno, tú has dicho cuándo se marcharon. No se marcharon. Llegaron y cuando llegó Roma, ante la oleada de transculturación romana, la cultura celta no es que desapareciera, quedó agazapada en usos y costumbres, quedó agazapada en ritos y en mitos, pero desapareció como un elemento, en fin, de la vida cotidiana. Por ejemplo, las meigas. Las meigas es clarísimamente una consecuencia de las druidesas, que eran estas sacerdotisas, estas chamanas, que salían de los bosques, como salen las meigas, misteriosísimas, y adivinaban el porvenir, curaban enfermedades, etc. O, por ejemplo, las rápadas vestas, una costumbre que todos conocemos hoy día en Galicia, eso lo hacían los celtas. O, por ejemplo, la Santa Compaña, que es la tradición esotérica más antigua del mundo occidental, que se llama también Esta Antigua, Hoste Antica, Ejército Antiguo. Son las almas en pena que anuncian la muerte de un moribundo, y que llega a Asturias, donde también quedan muchos vestigios celtas, que se llama la Bobia, la Santa Compañía en Asturias. Todo esto procede de los celtas. La tradición de las vírgenes negras. O sea, que hay un legado impresionante que además tiene que ver con lo mítico, lo que nos interesa, ¿no? Lo mítico, lo sagrado, lo espiritual. Hay libros incluso que hablan de los celtas como creadores o fundadores de lo que luego será el cristianismo. He leído hasta cosas de ese tipo, una cosa que se ha comentado en determinados trabajos, no lo sé. Pero tú, por ejemplo, José Manuel, recreas en ese documental algunas escenas que de inmediato nos llaman la atención. Por ejemplo, el culto a los muertos, a la muerte, al viaje al más allá. Hay escenas maravillosas, ¿no?, llenas de potencia. La incineración, la adoración de esas cenizas, los druidas, los chamanes, ¿cuánto eran de importantes en la sociedad celta que vivió también en Galicia y en otros puntos de España? Bueno, eran súper importantes porque era la casta sacerdotal, por decirlo así, eran los que dominaban los secretos que nacían de la naturaleza, porque prácticamente todas las deidades estaban en la naturaleza, los ríos, los montes, y desde el megalítico el hombre pues tuvo este culto, como tú dices, a la muerte, a la trascendencia, a la vida después de la vida. Por eso los dólmenes, realmente el trabajo de poder hacer esas construcciones en aquel tiempo era un trabajo en los que tenían que intervenir mucha gente para poder hacer estas mamuas, como llaman, ¿no? Todo eso, lo que se deduce lógicamente es que tenían o sea, creían profundamente en la trascendencia, en la vida después de la muerte, ¿no? Y esto siguió, por supuesto, con los celtas, ¿no? Pero como estaba diciendo Fernando, los celtas no fue una nación, no fue estas invasiones, lo que fue quizás una corriente cultural, una transmisión de conocimientos. Entonces, Galicia en ese sentido ha sido muy importante, ¿no? ¿Y por qué se ha discutido tanto, y esto ya abrimos el debate, porque hay noticias que surgen de vez en cuando de los celtas estuvieron en Galicia y son un poco el limo primigenio de los gallegos de hoy? Otros dicen que no. Mira, hay una discusión extraña. Se producen tres grandes oleadas célticas. Unas del año 1000 a.C., aproximadamente, otras del año 800 y otras del año 600. La primera oleada, por lo que se refiere a la península ibérica, porque el origen más probable de los celtas son las altiplanicies iranias, las altiplanicies del Oriente Medio. Desde allí van avanzando a lo largo de esta marcha secular que se parece extraordinariamente a la marcha de los egipcios en busca de la tierra de promisión, porque los celtas están buscando una tierra de promisión, que es el paraíso. El paraíso para los celtas estaba situado en el crepúsculo, más allá de la línea del crepúsculo. Y por eso llegan hasta Galicia, y llegan hasta Escocia y el país de Gales, y llegan hasta Irlanda, y ya llega un momento en que el mar los detiene. No pueden seguir esa búsqueda, ¿no? Pero yo te digo, primera peregrinación, llegan a Cataluña, y allí prácticamente se desvanecen. Lo único que ha quedado prácticamente en Cataluña, no han quedado vestigios arqueológicos, han quedado topónimos. Las ciudades que terminan en Dunum, en Duno, eso es de origen celta. En la segunda oleada siguen la línea del Ebro y un poco también la línea del Duero, y de hecho
llegan a Portugal, al norte de Portugal, y bajan hasta Andalucía y quizá también llegan a África. Y la tercera gran oleada, que es del siglo VI antes de Cristo, el momento en el que se está produciendo la transición entre la cultura de la piedra y la cultura de los metales. La cultura de los metales es lo que ahora diríamos la alta tecnología de la época. Tú fíjate que esto se inscribe también en el momento en el que hace falta estaño y surge la leyenda de las islas Casitérides, que están situadas en algún lugar del Atlántico, y ahí van a llegar los fenicios, van a llegar los cartagineses, van a llegar los romanos, que es una búsqueda del dorado, en definitiva, es el mismo mito del dorado, ¿no? Entonces hay que encuadrar las culturas celtas en ese triple desplazamiento. Guerreros, y tenemos incluso casi como arquetipo, ¿no? El celta, que se ha convertido en emblema de muchas cosas, fiero guerrero, indómito, insobornable. Se cuentan muchas cosas del exterminio de los celtas, incluso en esas guerras concretas ocurridas en diversas partes de la piel de toro. Hay datos, documentos, arqueología que nos permitan ver este pueblo que, por un lado, dicen, cuentan, quiero que me contéis, vosotros que sabéis, que practicaban el sacrificio humano y que seguían la corriente, como luego veremos en otros puntos de Francia, por ejemplo, de la corta de cabezas, de alguna forma. Es curioso, ¿no? Sensibilidad para lo espiritual, para los lugares de poder, que ahora comentaremos, pero, ¿y de este mundo del fiero guerrero qué sabemos hoy en día, José Manuel? Bueno, hay mucho mito porque realmente, como decía Fernando antes, no hay tantos vestigios arqueológicos. O sea, piensa que, por ejemplo, en Galicia tenemos vestigios megalíticos desde 4.500 años antes de Cristo, pero realmente quedan efectivamente estos dólmenes, estas piedras, pero realmente no se han encontrado, porque quizá por la acidez de la tierra y tal, no se han encontrado grandes vestigios arqueológicos. Esa aparente contradicción que hay entre la espiritualidad de la cultura celta y el hecho de que degollaran, por ejemplo, a sus enemigos, bueno, estaban aplicando a sus enemigos exactamente la misma medicina que se aplicaban a ellos mismos. Para los celtas era inconcebible caer en manos del enemigo. Es decir, ellos se sacrificaban, ¿no? Porque no admitían en su filosofía de la existencia la derrota era infinitamente peor si se caía en manos del enemigo. No admitían la derrota. Entonces había que morir. Y por otra parte, el hecho de degollar, que parece ser que es cierto, a los enemigos tiene que ver con las técnicas de adivinación, porque de lo que se trataba, como te dije antes, era de alcanzar el paraíso, y por lo tanto había que... Y entonces las técnicas de adivinación fundamentalmente queremos visualizarlas, exacto. El vuelo de los pájaros, la colocación de las entrañas del muerto, y para eso era muy importante, cuando cortaban la cabeza, ver cómo caía el muerto y cómo se situaban esas entrañas, que como se ve en el documental de José Manuel, no las sacaban, las palpaban encima del cuerpo, ¿no? Bueno, todo esto son ritos adivinatorios extraordinariamente importantes para incluso ellos. El fuego, el fuego, el temblor de las llamas, ellos encendían precisamente en el litoral, allí donde terminaba el mundo, allí donde ya solo estaba el crepúsculo al fondo, la línea del horizonte del paraíso, encendían estas hogueras, y por el temblor de las hogueras adivinaban el futuro y adivinaban cuál iba a ser la suerte post-mortem de ese individuo cuya memoria estaban honrando. Lugares de poder, que es otra de las cosas que nos han quedado también como arquetipo del conocimiento de los celtas, ¿no? Visualizamos la idea de los chamanes, druidas, nigromantes, no sé, de esa época, localizando, tú has recreado por algo, un rito, por ejemplo, junto al río, con una serie de armas, otro rito con unas urnas con las cenizas del difunto, que tienen una serie de procesos. ¿Qué se sabe de todo eso? ¿Por qué, de alguna forma, convertían en dioses al trueno, al agua? ¿Qué sabemos de toda esta especie de parafernalia espiritual que parece que luego sí que han bebido de ella muchos pueblos, ¿no? Bueno, normalmente en los medios feraces, como es en Galicia, ¿no? El bosque, y esto sucede todavía en las zonas donde existen selvas, junglas ecuatoriales, o sea, selva pluviosa, donde solo entran, y esto por ejemplo pasa en África y pasa incluso también entre los grupos que todavía habitan en el interior del Amazonas, solo entran los que realmente están iniciados. Qué curioso, como en la caverna, ¿no? Solo entra el chamán. Se supone que ahí hay fuerzas que tienes que ser iniciado, tienes que ser un personaje, una persona que esté preparada para poder luchar y controlar esas fuerzas. De hecho, por ejemplo, en África solamente cazadores o trovadores o gente que está iniciada entra en el bosque por la noche. No cualquiera, quitando los pigmeos, que son los únicos habitantes realmente de África. Los negros no suelen entrar, a menos que estén iniciados, no suelen entrar en el bosque por la noche, porque efectivamente ahí hay fuerzas que ellos no dominan. ¿Esas fuerzas ya la conocían los celtas? Bueno, precisamente estos dioses que tenían que ver, estas deidades, con el río, con la selva, en definitiva, esto es lo que los druidas de aquella época dominaban. Por eso
aparte, por supuesto, de toda la farmacopea que obtenían de estos bosques, eran respetados porque eran los que realmente podían dominar esas fuerzas y obtener los remedios que podían sanar a los demás. Y esto inmediatamente los colocaba socialmente en un estatus de élite, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el documental, y esto es también un relato de Stralón, parece que estos guerreros ofertaban sus armas al río, no se ve que están tirando al río las armas, ¿no? Tú hablabas incluso de un elemento del que hemos hablado aquí por otras circunstancias más modernas, el cruceiro, que es un poco el alma petra de Galicia también. Tú me decías que tiene que ver con los celtas. Claro, sobre todo en los cruces de caminos, pues era donde estaban las estelas que representaban las deidades, los lares, los dioses familiares, las estelas dedicadas a los ancestros. Es más, en los caminos muchas veces se dejaban a los enfermos para que se curaran, bajo el influjo de estos espíritus protectores. Y esos lugares luego se han reutilizado. ¿Qué queda? Vete a Galicia y verás lo que queda. Está todo lleno de cruces plantadas en los cruceiros. Claro, ¿no? Por eso se llaman cruceiros. Antes decías, hay quien dice que el cristianismo procede de los celtas. No es verdad. Lo que pasa es que el cristianismo cristianizó todos los lugares de culto paganos, los de los celtas y los de quienes no eran celtas. Y efectivamente en Galicia, prácticamente en todos los cruces de caminos hay un cruceiro plantada, que era donde estaban estos dioses. Protege al peregrino. Efectivamente. En el reportaje de José Manuel, incluso en el documental, lleguéis a hacer una reconstrucción infográfica, viendo hoy esos círculos de piedra que nos indican que hubo algo poderoso ahí, sagrado quizá. Reconstruís cómo pudo ser la estructura de los poblados celtas. Estructuras que a veces todavía, en la Galicia profunda, entre comillas, a nivel pastoril se siguen empleando casi de la misma forma, ¿no? Bueno, es muy curioso. Estas redondeles, estas casas circulares, esta forma es una forma muy primaria de hacer un hogar, es decir, que sea redondo y con tejado cónico, ¿no? Esto no se da solo ahí, se da en muchos sitios. Pero como decías, los castros, todo esto empezó, por mi aventura celta, empezó porque yo voy a Guiño, que está muy cerca de Porto Son, donde se encuentra el Castro de Baroña. Y el Castro de Baroña es una de las joyas que tiene Galicia. Yo siempre veía, es una pequeña península, no debía ser una población muy grande, debía tener, yo calculo, en torno a 40 casas, una pequeña península donde en el istmo hay 3 farallones, 3 murallas, ¿no? Y yo siempre decía, bueno, ¿de quién se defendería esta gente y por qué se autositiaban? Porque claro, bueno, muy bien, llegaba el enemigo y se metían allí dentro con esas 3 murallas, pero claro, ahí dentro, bueno, por muchos depósitos de agua que tuvieran, imagínate, ¿no? Y esto me empezó a llamar mucho la atención y siempre pensé que había que hacer algo sobre esto. Y después es un lugar, y eso Fernando también sabe bastante, y si tú lo conoces, si tú vas un día al Castro de Baroña, notarás con la sensibilidad que te caracteriza que vas a notar algo. Bien, pues así podíamos cerrar este capítulo, esta aventura que tú has tenido de recuperar. Yo creo que esto es algo totalmente elogiable, ¿no? El mundo celta desconocido, mucho más allá de la farándula o de lo que se ha, digamos, convertido casi en un arquetipo comercial de lo celta, sino lo auténtico. Podríamos terminar con un lugar, tú nos recomiendas ese, evidentemente, ¿no? Sin duda. Como sitio poderoso, sagrado, donde queda el influjo de ese mundo. Bueno, es un lugar que igual que la gente va a Stonehenge, pues yo creo que si fuera Baroña a lo mejor encontrarían también algo parecido, algo que te llama, algo que está ahí, algo que se ve en el horizonte, que se siente, ¿no? Eso me parece muy interesante porque todos conocemos las cosas de Karnak, tú lo cuentas también, Stonehenge, y ¿qué pasa en España? ¿Por qué no vendemos, entre comillas, nuestros lugares de poder? Fernando... Perdona que te diga que los vendemos. Sí, por eso te iba a preguntar. ¿Sabes lo que es la más impresionante manifestación de supervivencia anterior al cristianismo en la tradición cristiana? El Camino de Santiago, el Camino Jacobeo, es exactamente el mismo camino de peregrinación que emprendieron a lo largo de muchos siglos los celtas. ¿Cómo se orientaban los celtas? Exactamente igual que los peregrinos
peregrinos jacobeos, durante el día siguiendo la trayectoria del sol. Ya hemos dicho que iba de oriente hacia occidente, y por la noche siguiendo una ruta de las estrellas. Recomiéndanos un sitio, Fernando. Mira, pues tú en tus guías de la España mágica, dinos un sitio para conectar con lo céltico que queda. Te voy a recomendar exactamente el mismo sitio que de hecho acaba de recomendar Novoa. Baroña, el Castro de Baroña, la playa de Baroña, el litoral de Baroña. Ese es un lugar tan extraordinario que en dos de mis libros, uno de mi hija Yanta, Pacto de Sangre, el último, este escrito a medias conmigo, y uno mío que se llama La del Alba Sería, que es el primer volumen de mis encuentros con lo invisible, la última escena es lo que a mí me sucedió, que no tengo tiempo aquí para contártelo, en el Castro de Baroña. ¿Pero qué se puede hacer? El Castro de Baroña ¿Qué recomiendas a nuestros espectadores? es el primer jalón de la arquitectura, de la supuesta llegada de Noé, o mejor dicho, de los hijos de Noé o de los descendientes de Noé después del diluvio universal. Hay toda una serie de tradiciones que dicen que el primer país, la primera zona del mundo que se pobló después del diluvio fue precisamente la península ibérica, y a eso se remontan las tradiciones tubalitas y el ídolo de Peñatú en Asturias, por ejemplo. Bueno, pues el Castro de Baroña es el primer jalón de esa geografía noética. Muy cerca del Castro de Baroña está la villa gallega de Noia, en Cantabria está otra villa que también se llama Noia, y hay toda una serie de topónimos impresionantes que evocan el nombre de Noé. Invitamos a los espectadores al redescubrimiento de la España mágica, a ir a este lugar concreto para conectar con lo celta, y simplemente se siente la trascendencia, se siente algo. Se siente la trascendencia, se siente el poder, se siente el peso de la historia, de la mitología, de la arqueología, de los dioses, de la naturaleza, de los astros, y aconsejo a los espectadores que vayan a Baroña, que se acerquen ya a algo que está muy cerca de Baroña y que es otro de los paisajes más sorprendentes que hay en la península ibérica, que son las dunas, que es una zona de dunas, y yo cuando la visité con una serie de niños, entre ellos mi hija Yanta, que tenía 7 años, había una niebla, era en el mes de agosto, había una niebla tan brutal que nos perdimos todos, pero vamos, que estuvimos horas y horas perdidos vagando por allí, llamándonos, la Santa Compañía, ¿entendías? La Santa Compañía. No nos encontrábamos. Yo acojonadito, porque creía que había perdido a mi hija, como si estuviéramos en el Sáhara. Fue impresionante. Las dunas de Corrubedo. Las dunas de Corrubedo. Pues sí, yo creo que es muy bonito hablar de tradición, hablar de misterio, hablar de arquetipos de la antigüedad que aún perviven, y sobre todo recomendar con nuestros dos viajeros un lugar concreto, un lugar de poder. De eso se veían mucho los celtas, que ustedes, si quieren, pueden visitar, porque aquí lo que queremos es que se reactive, ¿no?, la savia de la España mágica, de la España arqueológica, y como decía Fernando, de la España donde se trasciende, que eso es, en el fondo, la esencia de un lugar de poder. Gracias por el viaje, José Manuel, gracias Fernando, como siempre, y nos hemos divertido, hemos aprendido, y ahora que está casi aquí el verano, hemos lanzado ahí, ¿no?, la posibilidad de que la gente conozca lo que queda de la enigmática España celta. Gracias a los dos, de verdad. Como siempre, un placer. Gracias, Fernando. Sí. Continuamos. Imágenes muy impactantes, las hemos visto. Esos cortados también, por ejemplo, en las zonas de Irlanda o de Francia. Esos cortados impresionantes hacia el abismo, y de repente esos castros. Los celtas nos dejan muchos secretos, pero seguiremos seguramente su senda, porque parece que sabían mucho de la magia, la trascendencia. ¿Qué se podrá sentir en esos lugares? Bueno, será motivo de otra investigación seguramente, que ojalá hagamos para todos ustedes. Vamos con otras imágenes de otro tipo. Las han enviado ustedes a este programa, Imágenes del Cuarto Milenio. Esta semana comenzamos la fotografía de los espectadores en Ciudad Real, concretamente en Almodóvar del Campo. Allí hizo una fotografía a unas vacas, como vemos que están en el redil. Virginia Morales, que era quien nos enviaba la fotografía, pues pasó por allí y dice, bueno, ¿y las vacas? Y decide hacerles una fotografía. Pero cuando las pasó al ordenador se dio cuenta de que había un extraño ser entre estos animales. No sé si la ven, porque se ve perfectamente. Parece una mujer, incluso que lleva un pañuelo, una especie de caperuza, de capuchón. Serían los ojos, la nariz, la barbilla, lo que les decía, esa especie de túnica que lleva. Y esto sería incluso las piernas, parece que está sentada o encogida. La verdad es que es impactante esta imagen. Guillermo nos decía, una pareidolia de las más sorprendentes que nos han enviado al programa. Es más, dice, un efecto óptico, luces, sombras, y las vacas han recreado en este caso, esa mujer que vemos ahí en medio, con un aspecto un poco de campesina. A lo mejor estaba cuidando de las vacas, quién sabe. Y nos vamos ahora hasta Lekeitio, en Vizcaya. Ivonne Pérez nos enviaba esta fotografía, que en realidad fue tomada por su padre. Nos decía que estaba por la noche cenando con sus amigos cuando salieron
del local donde estaban, uno de ellos dijo: fijaos, ovnis. Y por eso captaron esta fotografía que nos enviaban. Guillermo nos dice que es extraño porque no se trata de las luces de las farolas que hay justamente debajo. Ya saben que muchas veces Guillermo dice, bueno, es un reflejo de estas farolas que están aquí, que han emitido una luz, que por una nube que había cerca. Bueno, ninguna explicación de esas en este caso. Ahora, Guillermo nos dice que hemos recibido en las fechas en las que has tomado la fotografía, más o menos 15 de junio, en esa semana, varias imágenes de supuestos objetos volantes no identificados. También es cierto que en esas fechas había algunas fiestas en algunas localidades, con lo cual Guillermo se pregunta si podían ser esos farolillos de papel que ahora están tan de moda y que se lanzan al cielo y que muchas veces se confunden con objetos volantes. Bueno, sería una fotografía que por el momento no hemos podido identificar del todo a qué se deben esas luces, pero dejamos en el aire esa posibilidad. 2 vías de contacto si nos quieren remitir esas fotografías o cualquier otra que no identifican lo que aparece en ellas y quieren que les resolvamos. A través del correo electrónico cuartomilenio@cuatro.com y nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Llegamos al final de la temporada. 45 programas, 150 reportajes, unos 800 testigos entrevistados. ¿Y cuántos miles de kilómetros? ¿Y cuántos desvelos? ¿Cuánto esfuerzo? Con un único objetivo: hacerles conocer el misterio tal y como nosotros lo contemplamos. Es decir, una especie de poliedro con muchísimas caras, muchas posibilidades y al final siendo conscientes de que casi todo nos interesa. Espero que hayamos saciado su curiosidad, por lo menos en parte, porque ocurre algo y estoy seguro de que muchos espectadores lo notan ya. Cuando uno es curioso por naturaleza, cuando uno se interesa por las cosas, cuando uno, al margen de los temas más o menos cotidianos y lógicos, abre la ventana a la posibilidad de que el misterio, el enorme concepto del misterio que tiene todo, la invada, resulta que esa sana ansiedad nunca se agota. Esa sed es permanente. Uno sabe de una cosa pero quiere saber de otra y ese tema se interconecta, lo vemos ahora clarísimamente con las redes, también ocurre evidentemente en los temas del misterio, las interconexiones, las ramificaciones son casi eternas. Y uno empieza con un tema y cuando empieza sabe cómo es el inicio, pero no cómo es el final y hasta dónde le va a llevar esa aventura. Motivar esas aventuras, sembrar inquietudes es una, se lo aseguro, hermosa labor. Al final, tal y como está el patio, nosotros nos vemos con esa responsabilidad y por supuesto podemos cometer errores, tener aciertos, hacerlo mejor o peor, pero lo que es indudable es el enorme esfuerzo y la bandera, yo creo que casi única, que es la que de alguna forma nos envuelve a todos los que estamos aquí y sobre todo al otro lado de las cámaras. La sensación de que cada semana hay un puente hacia ese otro lado y ese otro lado tiene muchísimas posibilidades, no solo las clásicas. Lo he repetido en varias ocasiones, era una de nuestras más profundas misiones. No solo quedarnos con los ambientes más sombríos, más a veces seguros a nivel de audiencia, dicen, yo no lo creo, del miedo, del terror, de lo sobrenatural. Y con el paso del tiempo, temporada a temporada, los enigmas del espacio, de la historia, de la ciencia, de la mente, la conspiración, al final casi cualquier tema ha podido tener cabida con este espíritu. Como siempre digo, no es solo el paisaje, es la mirada. Y entonces eso lo varía todo. Quiero agradecerles el apoyo de todo este año. Lo hemos sentido muy cerca, además, de forma muy especial, con muchos mensajes, muchas cartas digitales, la mayoría, evidentemente, que nos han convulsionado y nos han emocionado y nos han hecho tomar, de verdad, dimensión profunda de lo que hacemos en ocasiones. Eso es bueno por un lado y también tensa en ocasiones por otro, porque uno se siente con la tremenda sensación de que es escuchado y visto y a veces está seguido. Esta última franja es un ejemplo, nació casi no como un divertimento, pero como una descompresión o como un punto final. Y ese punto final, y ustedes lo sufren en ocasiones, se extiende y caramba, observo, compruebo que también en esto tenemos bastante apoyo. Se quedan hasta estas horas y yo lo agradezco, porque esto también es una auténtica anomalía en la televisión.
Sobre todo mi mensaje tiene que ser para todo el equipo, evidentemente. No es un tópico, es una absoluta realidad. Y les diré que concretamente en esta temporada el aliento del equipo, el apoyo, el entusiasmo ha sido patente. Y tanto a Carmen como a mí nos ha ayudado más que nunca, por mil cuestiones, ¿no? En nuestra propia vida. Hemos visto que nos insuflaban el aire justo para continuar en esta larga travesía por los océanos del misterio. ¿En qué sentido? Pues que siempre han estado innovando, que nunca han estado de capa caída, que hasta el último instante, y se lo puedo asegurar, han estado ajustando casi herramientas para hacer algo nuevo. Y en ocasiones lo nuevo cuesta, tiene un esfuerzo. Cuando uno se acomoda, cuando uno ve que las cosas van bien, no le gusta hacer experimentos. Y ellos, las almas de este equipo, que son todos los que están ahí trabajando, resulta que no han perdido ese entusiasmo, ese reto. Son a veces los que nos empujan a hacer las cosas mejor. Uno tiene la enorme satisfacción de contar con este equipo y de contar con todos ustedes, porque sin ustedes, ¿qué sentido tiene? ¿A quién les contamos cosas? ¿Con quiénes aprendemos? La interacción, la interactividad yo creo que tiene que ser incluso mayor. Ojalá lo logremos, estar muy pendientes unos de otros e ir conociéndonos mutuamente como hemos hecho en estos largos años ya. 8 años de misterio en la televisión. Ese ya es el mayor fenómeno extraño. No cabe la menor duda. Empezamos en un tiempo, noviembre del 2005, y parece que es la prehistoria. Tantas cosas han cambiado en nuestro propio país y aquí seguimos, contando cosas que nos parecen universales, contando cosas que no marchitan porque llegan al fondo del corazón humano, porque son una incógnita por responder, porque son un estímulo. Emplear el mundo de la imagen, que se puede emplear de muchas formas, para sembrar esa inquietud, de verdad creo que es algo loable, y gracias por ponernos en esta situación como abanderados de todo esto. Estamos muy agradecidos y nosotros ya, y todo el equipo que lo tiene más que merecido, vamos a descansar, no mucho tiempo, porque estamos ya preparando todo el material. ¿Y saben lo estimulante, lo excitante? Ver a los compañeros que en vez de estar absolutamente ya derrumbados por mucho esfuerzo, este programa tiene mucho trabajo, están ya pensando en qué cosas van a hacer para sorprenderles. Porque ahí está el reto. ¿Qué traeremos de nuevo? Los misterios. Recuerdo que nos decían al principio, era lógico, si íbamos a tener temas para 13 programas. Han pasado 8 años. Aquí estamos. La mirada es lo que importa. Una mirada que a ustedes y a nosotros, por fortuna, nos une. Gracias por seguir ahí. Acabó la 8ª temporada y que viva la 9ª en Cuarto Milenio. Hasta siempre. ¿Quién eres? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien?